A continuación, comenzaremos con la conferencia Arte y Prevención del Delito, que será impartida por el licenciado Víctor Mendoza, quien es fundador de GraffitiArte.org. Desde hace 20 años ha trabajado desarrollando acciones e intervenciones comunitarias con enfoque de prevención de la violencia y adicciones, derechos específicos de las y los jóvenes y profesionalización de las prácticas artísticas de las juventudes. Ha colaborado con distintas organizaciones de la sociedad civil para diseñar proyectos llevados a cabo en ciudades dentro y fuera de México. Ha impartido clases en universidades nacionales y extranjeras y además cuenta con experiencia en el sector público al haber trabajado en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación y haberse desempeñado como director del Centro de Culturas Urbanas en la Dirección General de Prevención de Adicciones de la Alcaldía Álvaro Obregón. Actualmente es integrante del Movimiento de Expresiones Latinoamericanas del Hip Hop y es autor del diplomado Arte Urbano, Espacio Público y Comunidad. También les recordamos que al finalizar la ponencia pasaremos a una sección de preguntas y respuestas, por lo que los invitamos a estar enviando sus preguntas durante la conferencia. Bueno, comenzamos. Muy bien, pues vamos a comenzar la charla. ¿Me pueden poner la presentación? Muy bien, pues un poco el día de hoy platicaré algunas cosas que tienen que ver con cómo las prácticas artísticas vinculadas a la cultura urbana nos pueden servir como herramientas para la prevención de la violencia, para la organización comunitaria, para el desarrollo de las personas jóvenes en la comunidad y que también permiten vincular y acercar a las familias y a las personas que se encuentran alrededor de las personas jóvenes y sobre todo que este tipo de prácticas se vinculan y se realizan en contextos, pues, digamos, desfavorables o digamos que tienen una composición con ciertos factores de riesgo, pero que también desde la teoría del delito hay factores de protección, que desde ahí es donde la plática vamos a charlar. Entonces, ¿me pueden poner la primera diapositiva? El primer caso que les quiero contar, les voy a contar dos casos específicos que me hicieron a mí platicar y repensar y trabajar sobre este enfoque. El primer caso es de Dilerk. Es un chico Cuando yo comencé haciendo este trabajo, comencé haciendo un trabajo de investigación con GraffitiArte.org. La idea era hacer un registro de graffiti en la Ciudad de México, hacer una tipología sobre los diferentes tipos de graffiti que hay y conocer y desmitificar a los jóvenes que se les veía como pandilleros, que se les veía como delincuentes, que se les veía con una carga estigmatizada. La idea era desmitificar esta idea y hablar sobre quiénes estaban haciendo graffiti. Yo inicio este proyecto pensando en que la escena del graffiti tuviera, digamos, un espacio para difundir o para publicar sus imágenes, y resultó totalmente distinto porque quienes visitaban la página, quienes se hacían, digamos, usuarios de esta información, eran padres de familia, eran autoridades, eran maestros y eran personas que no sabían qué estaba pasando en las calles y que no sabían qué eran estas diferentes situaciones que estaban sucediendo en los ámbitos urbanos de la ciudad y del país. Entonces, Dilerk es uno de los casos en donde me llama una maestra de la Universidad de Chilpancingo, en Guerrero, y me dice que si puedo ir a dar una plática a la universidad porque acaba de suceder este caso. Dilerk, ¿me pueden pasar la siguiente? Dilerk muere asesinado en 2008, atropellado por la Policía Federal. Ven, la fotografía es la Carretera del Sol, es un bajo puente sobre la Carretera del Sol. Dilerk es la parte que aparece como en rosa en la segunda foto, donde dice Dile. Ahí esa imagen, exacto, esa imagen
es lo que estaba pintando el chavo. Eran las 8 o 9 de la noche. La Policía Federal ve que está pintando el chavo, lo embiste, el chavo todavía se quiere recuperar para correr y lo remata de un reversazo. Entonces, esa situación, los papás no sabían qué estaba sucediendo. Los papás decían, pero ¿por qué le están haciendo, por qué les pasó esto a mi hijo? ¿Por qué lo asesinaron? ¿Por qué le hicieron esto? Los papás pensaban que su hijo estaba cometiendo un delito y que estaba haciendo un daño para haber cometido esa situación, para que la policía haya reaccionado de esta forma. Evidentemente había sí un daño sobre la pintura del bajo puente, que es un daño reparable, o sea, eso con pintura se cubre, pues, ¿no? Y los papás estaban muy consternados, muy sacados de onda, y entonces la invitación a Grafitearte fue como a explicarles a los papás qué estaba sucediendo y por qué habían sido asesinados su hijo. Entonces, en ese proceso, ya a los papás les habían ofrecido ser funcionarios públicos, ya les habían ofrecido una pequeña compensación económica, ya les habían ofrecido formar parte de un comité que se encargara de vincular a jóvenes del municipio en Chilpancingo a que coordinaran pintas en las paredes del desagüe de la ciudad. Y bueno, cuando vamos al lugar, pues las personas estaban muy sacadas porque no había reparación del daño. Y además hicimos un scouting, había más bares y más chupaderos que centros culturales, no había una política de juventud, en fin, había una serie de características que ni siquiera daban a entender de lo que estaba sucediendo en Chilpancingo. Y por supuesto no hubo ninguna detención, no hubo ninguna situación en la cual se penalizara o se castigara el asesinato que habían cometido los policías federales para este joven. Entonces, para mí fue como una de las primeras revelaciones que dije, ¿por qué una actividad que puede ser lúdica, que puede ser, que es plástica, que se utiliza pintura, que además vincula a diferentes jóvenes en los entornos, por qué están siendo asesinados por esa situación? La segunda, por favor. Esta fue la última foto que Diller, que es el chico que tiene la mano levantada en la orilla, en su pantalla izquierda, él es Diller, tenía 16 años, 17 años, súper morrito. Esta fue la última foto que se toman en el centro comercial antes de ir a pintar. Adelante. Bueno, el segundo es el caso Burla. Esto fue en San Cristóbal de las Casas, 2009, y lo que vemos en la pantalla es un memorial de Burla, que es el personaje que está al centro pintando un hotel, y esa como flecha o esa indicación, esta como flecha azul que va hacia él, perdón, verde que va hacia él, esa, verde, amarilla que va hacia él, es una bala. En la siguiente, por favor. Ok. El Cabildo de San Cristóbal de las Casas aprueba una ley que penaliza con 20,000 pesos a escritores de graffiti. A todas aquellas personas que encuentren haciendo graffiti, las penalizaban con 20,000 pesos y daban 5,000 pesos de recompensa a quien denunciara haciendo graffiti. Entonces, en ese contexto, un guardia de seguridad de un hotel abandonado, donde se mete a pintar Burla, este niño joven de 16 años también, se mete a pintar, está pintando su bomba, que es la primera, esta es una bomba, ahí se le llama, y lo de abajo es un tag. Entonces, la primerita es una bomba, entonces estaba pintando su bomba y el policía de el guardia de seguridad lo amenaza para que se salga del hotel, se le sale un disparo, lo saca queriendo sacarlo del hotel para poder llamar a las autoridades
y poder hacer ejercicio y cobrar su recompensa, y se le dispara nuevamente su pistola y le dan el cuello. El niño queda muerto, así tendido en la calle, y eso genera una movilización en todo San Cristóbal de las Casas, en donde se pintan por todos lados, hay persecución, hay redadas, y entonces eso se vuelve pues una movilización muy grave, en donde se ven involucrados padres de familia, en donde se ven involucrados jóvenes, colectivos, y todo esto se hizo en el marco de la renovación de la certificación de San Cristóbal de las Casas como pueblo mágico. Es decir, estaban renovando su licencia como pueblo mágico. ¿Qué implica esa licencia del pueblo mágico? Que haya andadores turísticos, que las ciudades estén bien pintadas, que las ciudades estén muy bien cuidadas, que haya policía turística, que la gente no use el espacio público para hacer este tipo de actividades. Entonces, además, con esta aprobación del Cabildo, lo que sucede es que hay una criminalización de las personas jóvenes haciendo uso del espacio público, y principalmente las personas que están haciendo grafitis se vuelven el objetivo de la policía y de las autoridades del Cabildo. Un poco ahí lo que se hizo fue una mediación con el Cabildo, se invitaron a sociedad civil, se invitaron a los diferentes colectivos y se hizo un festival, se hizo una mediación, se hizo además pues como un documento que se encargara como de hacer visible las diferentes ausencias de marcos jurídicos, de programas públicos dirigidos a la población juvenil, porque tenían pues actividades como, no sé, como macramé o como dibujo o como actividades en las casas de cultura que no estaban directamente vinculadas a las necesidades de la población juvenil, y por supuesto que la población juvenil pues estaba también haciendo uso de su derecho a la ciudad y su uso del espacio público, y evidentemente eso generó que sucediera este tipo de situación. Entonces, esos dos casos para mí fueron como muy fundamentales para repensar que el graffiti y las prácticas artísticas estaban generando estaban poniendo sobre la mesa una situación en la cual las autoridades y las diferentes decisiones institucionales estaban dirigidas a criminalizar hacia los jóvenes. Desde ese sentido, yo decía, pues el graffiti, el rap, el breakdance, la música, alrededor de la cultura urbana, así como los skates, las bicicletas, en fin, como todas las diferentes actividades que se hacen en los espacios públicos, en la calle, estaban generando mucho más respuestas y habilidades y posibilidades de vincularse que un daño a la sociedad, que una vinculación hacia la delincuencia, que una vinculación hacia esas cosas que parecía que la respuesta institucional era criminalizar y era tomar acciones que convirtieran a los jóvenes como objetivo de las políticas públicas punitivas. Entonces, sigamos, por favor. Entonces, desde ahí lo que pienso es que las representaciones culturales o socioculturales de los jóvenes, por supuesto que están vinculadas a prácticas que tienen que ver con su identidad, a las formas en las que se agrupan, y estas, por supuesto que no son siempre únicas y pueden ser distintas, sin embargo, guardan características semejantes en la Ciudad de México, en todo el país. Me parece que tienen muchas similitudes y además están en comunicación y están siendo como vasos comunicantes con otro tipo de realidades fuera del país. En el mundo están sucediendo este tipo de actividades, entonces también genera otro tipo de comunicación y otro tipo de lenguaje que hay que considerar y que hay que tener muy bien claras cuando estamos hablando de prácticas artísticas vinculadas a acciones que pueden generar prevención. La que sigue, por favor. Entonces, ya como en términos de una reflexión, ¿qué puerta nos pueden abrir las prácticas artísticas? Podemos ahí quitar nada más para ver el texto, para que lo puedan leer. O sea, hacer uso de estas prácticas al final
lo primero que motivan es hacer un trabajo comunitario, motivan también a hacer una vinculación entre las personas y por supuesto que ayudan a modificar la percepción, que son estas tres, digamos, aspectos como clave que tienen a su lado derecho. El quién soy, que tiene que ver con la identidad. El getting up es el dejarse ver, es hacerse público, hacerse visible. Y el getting up es un concepto que se retoma del graffiti. O sea, el graffiti solamente se hace, pues la gente que hace graffiti solamente se hace visible a través de lo que hace sobre la pared. Y eso que hace sobre la pared los vincula y los reconocen la gente que hace graffiti. Si nosotros en la práctica, digamos, como de la reflexión sobre las diferentes actividades que se hacen públicas y que son vinculadas o que son realizadas por la población juvenil, me parece que ellos se hacen visibles de esa forma. Si nosotros estamos castigando, estamos criminalizando o vemos de manera negativa esa forma en la que se presentan públicamente, me parece que ese es el enfoque que tendríamos que cambiar y por supuesto que eso es lo que tendríamos que estar retomando para que las personas jóvenes, y cuando hablemos de prácticas artísticas o de arte y comunidad, tendríamos que estar pensando en esa reflexión para que desde ahí podamos generar acciones que hagan que esas personas, cuando se presentan públicamente, retomemos sus liderazgos, retomemos que ellos y ellas son, digamos, personas significativas de su comunidad y pueden empezar a generar cambios en ella. La que sigue, por favor. Entonces, estas prácticas artísticas, digamos, en lo comunitario, permiten abordar temas vinculados a la imaginación y resolver ciertas problemáticas de manera creativa. Por otro lado, nos ayudan también a cambiar la percepción y a expresar todas aquellas cosas que no se verbalizan. Es muy interesante, por ejemplo, en algunos casos en Tabasco me pasaba. En Tabasco, en Comalcalco, en todo el país hay un gran tema con las definiciones, hay un tema de machismo grave en todo el país. Y entonces, cuando las personas jóvenes deciden hacer público su afinidad sexual, eso, y sobre todo hombres que dicen, a mí me gustan los hombres, a mí me gusta vincularme, y eso es lo que me gusta, vincularme con hombres de manera sexual, ¿no? En contextos como Comalcalco o como muchas otras comunidades del país, está muy, o sea, además de que está mal visto, en contextos así hay violaciones a derechos, hay situaciones en las cuales desnudan a las personas y las hacen públicas, en las cuales hay asesinatos por homofobia, etc. Y entonces, en algún taller, y eso lo estoy platicando por lo que no se verbaliza, en un taller un chico empezó a pintar un delfín, empezó a pintar como una personalidad a partir de lo que del trabajo que estábamos haciendo con dibujo, y entonces él públicamente empezó a decir y empezó a explicarnos que ese delfín era la forma en la cual él públicamente podría decir que era gay, que le gustaban los hombres y que además no lo podía decir de otra forma solo a través de este tipo de expresión y que él podía y que él entendía y que agradecía mucho que se pudiera hacer un trabajo de este tipo porque de esa forma era la cual podría comunicar su situación. Y su situación frente a asesinatos, acoso que estaba pasando en ese contexto, en ese momento, en Comalcalco. Entonces, este tipo de actividades o este tipo de expresiones nos ayudan también como a que las personas puedan hacerse de herramientas que les permitan hablar sobre su situación. La otra, tiene algo bien importante, es los espacios para el diálogo
intergeneracional e intercultural. Es decir, entre personas jóvenes y sus adultos o niños, y además entre personas de diferentes tipos de percepciones y de cosmovisiones culturales. En San Cristóbal de las Casas había mucha gente que provenía de comunidades indígenas, que hablaba tzotzil, que hacía rap en tzotzil, que hacía graffiti en tzotzil, y que además había una crítica porque decían, pero ¿por qué ellos están buscando esto cuando se romantiza esta idea? Cuando ellos tienen otras cosas. Pues si la gente quiere hacer graffiti, la gente también quiere traer celulares, la gente también quiere conocer y expresarse a partir de ese tipo de formas, digamos, de organizarse y de formas de hacerse visibles en un mundo. Y algo bien importante también es la recuperación o la resignificación de los espacios públicos. La mayor parte de este tipo de actividades vinculadas a la cultura urbana se hacen en la calle. En algunos momentos, en 2012 estuve en Ciudad Juárez y digamos que después de la situación de violencia que vivió muy fuerte y que se vivió muy fuerte en Ciudad Juárez, muchas de las personas les daba miedo volver a salir a la calle, les daba miedo salir a hacer actividades públicas. Y en una acción, en un proyecto que me tocó participar en Ciudad Juárez, un poco la idea fue cómo hacemos actividades que permitan empezar a hacer uso de los espacios públicos, que permitan salir a la calle nuevamente y hacer break o hacer DJ, así como en los estacionamientos de las casas. Ahí hacíamos actividades. Entonces la gente un poco era como volver a reconocerse en el espacio público, y este tipo de actividades ayudó mucho como a hacerlo de una manera muy lúdica y muy vivencial, y que además les generara como experiencia y que les generara como una posibilidad de hacerse públicos y además conocer o reconocer a la gente que iba llegando de su entorno a este tipo de actividades. Entonces, estas prácticas artísticas me parece que generan impactos muy positivos en lo comunitario, desde lo personal y desde lo colectivo. La que sigue, por favor. Entonces, un poco la idea es, como resumiendo lo que platicábamos, es la experiencia artística vinculadas a estas expresiones urbanas, a estas diferentes expresiones que pueden ser la música, que pueden ser la pintura con el graffiti, que pueden ser el baile en la calle, coloca y visibiliza los problemas en lo público. Por supuesto que también hace que rompamos con la idea de lo que hemos aprendido. Es como este nuevo concepto que es disruptiva, ¿no? Es muy disruptivo el arte en las calles, y también se permite abordar desde otras formas de entender el mundo, desde otro tipo de lenguajes, en donde también nos ayuda como a identificar qué sí gusta y qué no gusta. Hay un ejercicio mucho que trabajo en las comunidades, que he trabajado en las comunidades, que es poner la situación que se vive, poner la situación ideal y poner lo que sí se puede lograr. ¿Qué hace o con qué cuenta la gente para poder cambiar, para poder transformar? Y me parece que cuando la gente hace experiencia de lo artístico, puede tener muchas herramientas. O sea, primero la gente se puede reconocer como creativa y se puede reconocer como transformadora. Y desde ahí me parece que se puede organizar y se puede colocar en otro lugar distinto al que normalmente vive en su comunidad. Entonces, desde ahí me parece que este tipo de experiencias artísticas nos pueden ayudar a que la gente se reconozca y se coloque desde otro lugar. Adelante. Ahí acabó, ¿verdad? Ok, muy bien. Cuando hablamos de una estrategia artística para la prevención, me parece que hay que tener al menos 4 grandes aspectos a considerar.
Por un lado tiene que ver la parte formativa, en donde la gente que está haciendo actividades en la calle, como la danza urbana, como el graffiti o el arte urbano, como la música, que hacen beatmaking, que hacen beatbox, que hacen DJs, o sea, los DJs que hacen música, los raperos, que además de hacer poesía, hacen freestyle, hacen toda una serie de actividades vinculadas a la literatura. Toda esta parte formativa genera herramientas pedagógicas desde lo no formal y además se pueden abordar diferentes temáticas que tienen que ver con la cultura de paz, que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con el género. O sea, hay muchas formas y me parece que también hay que acercar ese tipo de conocimientos a estos colectivos para que desde ahí ellos reproduzcan también lo que están, digamos, trabajando con sus grupos, con sus pares, con sus colectivos. Entonces, y además ellos también pueden ofrecer ciertas formas de conocimiento a otras personas que no conocen y que además pueden desarrollarse en lo comunitario a partir de lo que ellos conocen. La otra, esa es la parte formativa. La otra tiene que ver con la gestión. La gestión tiene que ver con con qué se hace ese tipo de actividades, en qué tipo de espacios, en qué tipo de lugares se podría estar haciendo ese tipo de trabajo. La otra es la vinculación. La vinculación me parece bien importante porque si bien los colectivos o artistas urbanos están de alguna forma ya construyen sus propias redes, no hay por su propia figura jurídica, o sea, como no tienen figura jurídica, como no están registrados como organizaciones civiles, muchas veces se quedan fuera de las vinculaciones institucionales. Entonces, es vincularlos de manera institucional, se puede hacer el trabajo con las instituciones públicas, con los programas que estén haciendo trabajo comunitario, acercarlos como a este tipo de beneficios, información, etcétera, que los comience como a relacionar de manera distinta con lo que está sucediendo en el país. Entonces, me parece bien importante como crear este tipo de vínculos con estas poblaciones juveniles. Y la otra tiene que ver, y a mí me parece que una de las más importantes cuando hablamos de la prevención, es profesionalizar a estas personas que están vinculadas a estas actividades urbanas. ¿A qué me estoy refiriendo? A que puedan vivir de lo que saben hacer. Porque muchas de ellas, y así lo voy a poner como muy claramente, o se dedican a actividades que no les gustan o actividades que no son parte de su formación, o bien se dedican o toman la decisión de vincularse con actividades ilícitas. Y si la gente sabe hacer breakdance, pues veamos, intentemos, busquemos, preguntemos, no sé de qué forma, pero certifiquemos que ese tipo de habilidades, que ese tipo de conocimientos lleven a estas personas jóvenes o a estas personas que tienen esas habilidades a profesionalizarse y a ganar y vivir de eso. Es incorporarlos a un mundo laboral que no está fijado y que no está directamente vinculado ni visto todas estas diferentes habilidades que tienen las personas vinculadas a estas actividades y que además se pueden convertir en profesores, en líderes, en lo que queramos, pero no hay, digamos, como herramienta que ayude a vincularlos profesionalmente y los mantiene regularmente siempre como en una situación de precarización. La que sigue, por favor. Un poco ya como para ir cerrando, podemos quitarme Lo que nos va a ayudar al final, estas expresiones artísticas o estas prácticas artísticas para la prevención, nos van a ayudar a diagnosticar para poder intervenir. Cuando yo les comentaba en las anteriores diapositivas que se hace público, se hace visible eso que no se verbaliza,
la gente se coloca en un lugar distinto, puede pensar en una agitación ideal. Este tipo de herramientas, hay muchas herramientas alrededor de las prácticas artísticas que nos pueden ayudar tanto a diagnosticar como a intervenir. Y no a diagnosticar o a pensar en un diagnóstico como lo que conocemos comúnmente, porque diagnósticos hay en todo el país. La cuestión es aquí identificar qué hace la gente y cómo lo hace y cómo se podría hacer este trabajo en lo comunitario. La segunda es una herramienta que nos puede ayudar a denunciar, que puede ayudar a que la gente participe y sobre todo a que la gente se vincule en la comunidad, a esta idea de la cohesión social, a hacerla desde las prácticas artísticas. La otra, que es una aspiración, me parece, que me parece muy importante, es que estas herramientas artísticas nos ayuden y nos sirvan como herramienta para la transformación social. Es decir, ¿a qué me refiero con la transformación social? A que estas herramientas ayuden a hacer cambios y a modificar prácticas y formas en las cuales se puedan vincular en lo comunitario. Otra situación que me parece muy valiosa es que históricamente las poblaciones juveniles han sido estigmatizadas, se les ha visto como un problema, se les ha visto como violentos, se les estigmatiza y solo cuando son tiempos de elecciones se les considera como importantes para la foto. Entonces, si este tipo de actividades pudiéramos también hacer que se vuelvan positivas, que se vinculen a una estrategia preventiva, me parece que las personas que se dedican a este tipo de actividades lo van a hacer de manera orgánica, posible, porque además ellos viven en esas comunidades donde regularmente existen ciertos factores y ciertas condiciones que están vinculadas al delito, que están vinculadas al crimen. No porque ellos lo sean, sino porque el entorno donde viven sucede. Y si ellos y ellas pudieran tener la posibilidad de transformar su entorno, creo que les devolvería esa posibilidad de confianza sobre lo que hacen, sobre su entorno y sobre las personas con las que pueden vincularse. Lo de la profesionalización ya lo había comentado un poco hace rato. Hagamos, y creo que me parece bien importante, que para que estas actividades no se vuelvan como artificio de un programa público, de una actividad o una acción preventiva, también hay que generar hay que generar condiciones para que se incorporen al mundo laboral y que tengan esa posibilidad de que estas habilidades y conocimientos tengan un impacto en la vida y en la trayectoria de las personas que lo realizan. En general me parece que eso es lo que me gustaría compartir por ahora con ustedes y tener quizás un diálogo a partir de lo que ustedes de esto que estoy detonando para poderlo ir como platicando. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su ponencia muy clara. Y ahora vamos a pasar con algunas de las preguntas que nos han mandado del público. Rigoberto Hilario Blas nos pregunta, ¿considera usted que los estados o municipios deberían homologar un modelo restaurativo, un modelo con enfoque restaurativo en las infracciones cometidas por adolescentes y que con ello se dé cumplimiento a lo establecido en la ley? Sí, totalmente. Me parece que hay muchas situaciones o actividades en las que participan los jóvenes. Primero, que no los vuelven en monstruos ni en delincuentes. Y segunda, que pueden ser reparables. Y que si esta forma de restauración puede ser que también ellos comiencen a entender o profesionalizarse o buscar otro tipo de actividades vinculadas a lo que les gusta, vinculadas a lo que pueden o saben hacer, me parece que tendría otra forma de darle salida, digamos, como a esa situación en la que se encuentran. Porque además muchos viven situaciones
que los llevan a la comisión de cierto delito por una decisión, no porque exista alguien que los empuje, sino por una decisión, pero además regresan a esas mismas situaciones y a esos mismos contextos que muchas veces los orillaron a la comisión de delitos. Entonces, si hablamos que dentro de este ejercicio como restaurativo pudiera también involucrar programas que comiencen a colocarlos de forma distinta, desde su práctica, desde sus conocimientos, me parece que pues sería súper importante. Sí, claro. Claro, que no se quede en una intervención aislada, sino que después los vincule a programas más institucionalizados. Exacto. Y a mediano plazo y largo plazo, pues, ¿no? Que además los vincule con las familias, que además los vincule con otro tipo de cosas que no conoce la gente. O sea, hay gente que no conoce otras cosas que suceden en el país y que suceden en los programas públicos, ¿no? Claro. Gracias. Nos envía la pregunta Michelle Kaufman. Si cree que existe una posibilidad de que se eliminen estas etiquetas, supongo etiquetas negativas, a los artistas urbanos o alguna manera de ir quitando estas etiquetas en la sociedad. Cuando comencé a hacer el trabajo de grafitearte en 2001, y lo que les platicaba, la función o la misión de grafitearte era disminuir el estigma que había sobre la gente que hacía graffiti. Cuando 2004 hay una recomendación de Giuliani al gobierno de la Ciudad de México para que se criminalice y para que se cree una policía anti-graffiti en la Ciudad de México, dije, vamos para atrás, ¿no? Y entonces un poco fue el acercamiento institucional que tuve yo, que tuve la oportunidad y que la vida me puso en la posibilidad de dialogar con la unidad anti-graffiti. Tardó muchos años, en donde la unidad modificó, digamos, su enfoque. Esta unidad anti-graffiti que se encargaba de perseguir, registrar a gente que hacía graffiti, porque eso existía en la Ciudad de México, ¿no? En 2004. Y entonces, solo nomás se lo platico y se los platico al público. Los policías iban a tomarles fotografías a los jóvenes a las exposiciones públicas abiertas que tenían. Y entonces era como ir a ficharlos, ¿no? Entonces, así funcionó. Después me parece que la misma gente que hacía graffiti comenzó a hacer muchas cosas que lo hacían público y que los hacían visibles, que es el getting up de lo que estaba yo hablando hace rato. O sea, la forma en la que te haces público y además hay un mercado que demanda graffiti y hay una ciudad y hay gente que pide graffiti. Entonces, todo ese tipo de cosas me parece que lo que ha ido generando, al menos en la Ciudad de México, es que ahora podamos hablar de festivales, de intervenciones públicas, de que el gobierno de la ciudad invite, ¿no?, a grafiteros o a artistas urbanos. Entonces eso, si bien no le ha quitado el estigma en lo general, al menos ha disminuido ese estigma o esa mirada de que el artista que hace graffiti o que hace arte urbano ya no es, digamos, delincuente o se le quita el estigma. Y algo bien importante es que eso es lo que hace falta, que la gente también conozca más y tenga más información de primera mano de lo que significa ser artista urbano y que además hay que desmitificar a los artistas urbanos que pues, no son monstruos, pues no son personas comunes y corrientes que van a la universidad, que compran tortillas, que comen chicharrón, que, ¿no? O sea, ese es un poco. ¿Y si hay posibilidad? Sí, por supuesto, sí hay posibilidad. Sí, o sea, creo que sí ha habido como una reivindicación pues, del arte urbano y del graffiti en las últimas décadas. Por ejemplo, en la ciudad de Monterrey tenemos este festival, el Callejenera, desde como el 2010, creo. Exacto. Que pues es como la importancia de que desde las mismas instituciones se vayan pues generando estos mismos espacios, pero todavía es un reto que se permee en la ciudadanía, ¿no? Como en la sociedad en general. Así es, así es. Y creo que pasa como en las grandes ciudades, como que en ciertos municipios apenas está pasando, ¿no? En Guanajuato todavía sigue habiendo persecución de grafiteros. En Torreón en algunos años había un escuadrón antigrafiti que se encargaba de balacear con balas de goma a los morros, ¿no? No entiendo, pues. Pero sí se puede, creo que sí se puede.
Nos mandan también un comentario. Dice, creo que es necesario enmarcar esta conversación también en el problema de racismo en México. Está atravesada la racialización de los y las chavas para casos de asesinatos y abusos policiales. ¿Esto lo has observado tú en las intervenciones comunitarias que has tenido? Más bien como, creo que no hay como, o sea, no pienso más bien en lo racial. Sí pienso que hay discriminación y sí pienso que hay criminalización. Es decir, aún hace algunos años en Monterrey, yo creo que como hace 10 años, la aportación de cara era una posibilidad para que te detuvieran. ¿Qué es la aportación de cara? Por tu facha. Por tu facha te pueden parar. Y eso me parece una violación a derechos explícita, pues, ¿no? Y eso creo que más que raza, ¿no? O racismo, me parece más discriminación y criminalización. Eso es lo que más identifico. Nos preguntan ¿qué estudios hay sobre los resultados del trabajo artístico en los casos de personas privadas de su libertad por cometer delitos? Híjole, creo que hay muy poco de estudios. O sea, como conclusiones hay muy pocas. Lo que valdría la pena echar una leída, y eso salió el año pasado, es un informe de... Ay, ¿cómo se llama? Creo que fue UNESCO y... ¿Cuál es la otra instancia de la ONU de salud? ¿Salud? Bueno, fue Contra la UNESCO droga y el delito. y, bueno, un informe, hay un informe mundial del impacto del arte hacia la salud mental o hacia la salud. Está muy interesante porque sí hay, digamos, como ciertos estudios que permiten conocer el impacto concreto de lo que puede generar las actividades artísticas. En lo particular, sobre personas que salen de reclusión, no conozco, la verdad. No conozco. Igual en México también es como un área de oportunidad todavía explorar mucho ese tipo de programas con esta población, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. Y además porque no hay programas, o sea, no hay estudios de impacto, pues. Y eso creo que nos da una gran oportunidad para trabajar. Okay. Una pregunta más. ¿Considera que en los municipios, además de proveer los espacios para la expresión artística, tienen una obligación en la elaboración de proyectos que fomenten mayor participación en murales, graffiti? Pues sí sería muy importante que consideren que la elaboración de los murales o de este tipo de actividades públicas lo que va a generar es trabajo colectivo. Es decir, una de las cosas que vale la pena hacer explícito es que actualmente el arte urbano, a diferencia del muralismo, a diferencia de estas prácticas como artísticas como más consagradas de alguna forma, el muralismo era institucional, era hegemónico, se mantenía en una élite, ¿no? El arte urbano está más amplio, es mucho más cercano a la ciudadanía. La ciudadanía puede tener una cercanía con el artista y además se pueden generar actividades colectivas para la creación de murales que no necesariamente sean educativos como el muralismo, sino que reflejen ciertas situaciones que suceden en el entorno o que nos ayuden como a pensar el espacio que queremos vivir y que además ejerces el derecho a la ciudad con la creación de murales. Muchísimas gracias. Bueno, creo que son todas las preguntas por ahora, entonces damos por terminada la ponencia. Muchísimas gracias por su participación. Y al público les agradecemos mucho las preguntas. Igual cualquier comentario, duda que haya quedado de esta sesión, les podemos pasar los datos de contacto y redes sociales del ponente. Con gusto. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias.